Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios en esta jornada, para que tú puedas tomar en cuenta este consejo, esta recomendación o este mandato que ha dejado el Señor a través de su apóstol Pablo. Este hombre, debemos sacar algo, contagiarnos del espíritu de Pablo. Pablo se consideraba como su esclavo. El apóstol Pablo, su vida de antes con la vida nueva cambió rotundamente. Pablo, de perseguidor de los creyentes del Señor, ahora perseguía, tratando de inculcar, tratando de dar a conocer las buenas noticias, el evangelio, el poder de Dios. Pablo era un desesperado, el apóstol Pablo era un desesperado por el Señor, era un apasionado por el Señor en su nueva vida. Luego de esa transformación, luego de convertirse, de ser el perseguidor más temido en aquellos tiempos desde Roma, él hablaba con los gobernantes de Roma para pedirle: mire, yo quiero perseguir a esos que creen en Cristo. Deme poder, deme orden, y pedía. Y así, con ese poder perseguía. Pero un día el Señor llegó para utilizar al quien le perseguía, al mismo Saulo. Ahora tendría otro nombre, Pablo. El espíritu de Pablo nos tiene que contagiar. Está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Es importante que puedas dar una lectura en esta jornada, a esta hora. Agarra la Biblia y lee capítulo 1. Todo el capítulo 1. Qué preciosa reflexión que nos da Pablo ante Saulo. Pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando era Saulo, cuando perseguía a los creyentes, Saulo tenía espada, tenía el casco, tenía otras herramientas de los soldados comunes. Hoy día, Pablo, en su nueva vida, comenzó a perseguir con la palabra, comenzó a perseguir con la buena noticia. Prácticamente Pablo, él dice en Romanos: me considero como un esclavo. Sí, Pablo se considera como un esclavo. Y esa humildad, teniendo semejante poder de sanidad. Pablo era un loco por Jesús, por Cristo, por la buena noticia.
a tal punto de que este Pablo, el apóstol Pablo, fue encarcelado varias veces. Pero el encierro, el estar tras las rejas, no fue impedimento para seguir predicando la palabra. En la cárcel, fuera de la cárcel, en el viaje, en todo tiempo el apóstol Pablo comenzó a compartir las buenas noticias. A Pablo no le interesaba si le quitaban la vida, no le interesaba. Sabía que al servir al Señor, la vida de él estaba garantizada. Aunque usted no lo crea, en el encierro, en la cárcel, fue donde escribió varias cartas a los filipenses, Timoteo, carta a Romanos, a las cartas de Efeso, Tesalonicense. Mire el nivel que llegó Pablo de enloquecerse, ser loco por seguir a Cristo. No le impedía ni la cárcel, no temía la muerte, no temía que le linchen. Varias veces se había salvado a Pablo de ser linchado. ¿Cuántas veces Pablo fue insultado, fue humillado? ¿Cuántas veces causaba escándalo al pueblo que llegaba a Pablo y los gobernantes buscaban la manera de llevarlo preso y callarlo? ¿Cuántas veces fue encarcelado? Varias veces Pablo, por ese propósito, con el afán de llevar la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La salvación, que Cristo había muerto por mis pecados, por tu pecado, y que ahora podíamos aprovecharlo, podíamos beneficiarnos toditos, los que viven en Israel, en Jerusalén y los pueblos de afuera, hasta el último rincón del planeta Tierra. Hasta el último rincón, el Señor ordenó a sus discípulos, ahora se suman al ejército de llevar la palabra al Señor, los apóstoles, los predicadores, deben hacer llegar la palabra, la buena noticia, hasta el último rincón donde vive un ser humano. Y eso se va cumpliendo. En aquel tiempo, por seguir a Cristo, el apóstol Pablo era considerado en el pueblo de Roma como un revoltoso, ahora que ya había sido un traicionero del pueblo de Roma. Pablo, si antes Pablo perseguía con espada, con indumentaria de los soldados romanos, ahora Pablo solamente utilizaba la Biblia. Bueno, ni había Biblia física como esta, pero tenía el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio. Pablo escribía. Felizmente, varios de los libros que hoy encontramos en la Biblia están insertados en el Nuevo Testamento. Pablo prácticamente era una explosión positiva, una explosión de amor, una explosión de fe al Señor, una explosión. Eso es lo que muchas veces necesitamos explotar, que amamos a Cristo, que queremos al Señor, que vivimos para Él, trabajamos para Él. Por eso uno se priva de muchas, se limita de muchas cosas que puede ser placentero, pero se priva de aquello. El evangelio que Pablo comenzó a profesar no se compara con ninguna otra terapia humana. No hay terapia humana hasta este momento que se compare con la sanidad que daba el Señor Jesucristo mismo en vida, luego los discípulos y el mismo Pablo
tuvo la dicha de sanar a los enfermos, al que caía del tercer piso, supuestamente muerto, pero ahí estaba Pablo. Pablo, lleno de Espíritu Santo, lleno de Espíritu Santo. Él mismo fue quien experimentó en su vida antes de ser cristiano. ¿Cómo era la vida de antes de Pablo? Él se preocupaba por conocimientos humanos, por la sabiduría, pero luego el Señor utiliza. Él se acuerda que perseguía. No le gustaba que alguien le hable de Cristo, pero este perseguidor se convirtió, fue transformado por el poder del Señor y se volvió en una explosión en aquel tiempo. Pablo fue utilizado en aquel tiempo como una bomba, como una explosión. Hoy día, tú que me escuchas, el Señor también te está utilizando. El Señor también quiere que tú seas una explosión en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad. Cuenta la palabra del Señor. Llévale la palabra al Señor. Háblale de los evangelios, de los libros que escribió Pablo, del Antiguo Testamento. Háblale, ayuda a propagar ese evangelio, la buena noticia. Dios utilizó, el Señor utilizó. ¿Y sabe el Señor en qué momento te utiliza? ¿En qué momento te utiliza? Para el Señor nada es imposible. Puede ser que seas el perseguidor. Hoy déjate utilizar por el Señor. Es muy probable que el Señor te está buscando para que tú también le ayudes a propagar el evangelio, a propagar la palabra del Señor. Escucha la palabra que te dice, que te habla el Señor. Vuélvete un loco por el Señor. Vuélvete un apasionado por el Señor como lo hizo Pablo. Vuélvete una bomba, una explosión. Donde quiera que vivas, donde quiera que trabajes, en la ciudad donde vivas, Señor te necesita para su ejército. El Señor te necesita para su ejército. Métete a los templos. Participa en los cultos de alabanza, adoración. Sé sediento. Busca predicar la palabra. No necesitas estudiar en academias para predicar la palabra. Tú mismo pide al Señor que a través del Espíritu Santo te ilumine la mente y tú puedas comprender lo que está escrito en los diferentes libros de la Biblia. Transforma tu vida con la palabra del Señor. Transforma vida en tu hogar. Transforma vida en la sociedad. El cambio comienza por ti. El cambio comienza. Pide al Señor y se los dará. El Señor dice en Jeremías 33:3: Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente obedece al Señor. Es hora de clamar. ¿Quieres ser utilizado por el Señor? Clama. Pide al Señor que te dé sabiduría. No solamente conocimientos y habilidades. La sabiduría engloba todo. La sabiduría del Señor. Escúchale al Señor. Él está hablando a la humanidad hace miles de años. Hoy tenemos la Biblia para revisar qué dice el Señor sobre el matrimonio, qué dice el Señor sobre el bautismo, qué dice el Señor sobre la juventud, la vejez, qué dice sobre la vida. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que la humanidad no va a poder descubrir. Hay cosas que los cientistas no podrán revelar, porque eso es cosa que el Señor va a revelar a la persona, al ser que Él cree que se merece. Y tú puedes ser uno de ellos. Clámale al Señor. Ayuda a las obras del Señor. Visita familiares. Ayuda a la obra del Señor en las visitas, en las actividades.
que te convocan en la parroquia, en la iglesia, en el templo, donde quiera que se hable de la palabra del Señor. Vuélvete un explosivo como Pablo, pero en lo positivo. Pablo en su vida antigua, cuando era Saulo, conocido como Saulo, era un explosivo, perseguidor, era uno de los más temidos, porque tenía el poder de las autoridades, gobernantes. Pero una vez el Señor dice, a este quiero utilizar para mi obrero. Pablo se cambió totalmente, fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y este perseguidor ahora perseguía con la palabra, perseguía con las buenas noticias, la salvación. Que el Señor les bendiga. Acompáñeme a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te agradezco, papá, por haberme permitido compartir la palabra, tu santa palabra, tu recomendación, tu experiencia, tus consejos, el mejor consejo del mundo. Gracias, papito amado, por regalarme estos minutos para poder compartir con los vecinos, con la gente que mira este medio de comunicación a través de las redes sociales, a través del canal de televisión y por donde lleguemos. Que este mensaje, Señor, tuya, sea expandido, sea difundido, si así tú lo consideras. Gracias, Padre amado. Te agradezco por la salud, por la vida. Y toma en cuenta a tu hijo, a tu hija, que detrás de ese monitor, de esa pantalla, también está siguiendo la palabra y compartiendo tu palabra. Gracias, papá, por regalarnos estos minutos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias por permitir que la palabra del Señor entre a tu hogar, a tu casa, hasta tu familia. Necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros. Por ejemplo, en la congregación donde pastoreo o donde dirijo, ayudo, coordino los trabajos de los cultos de alabanza, los domingos y los miércoles, siento la necesidad de que alguien nos pueda ayudar con los instrumentos, alguien, por ejemplo, que nos ayude en los ministerios de alabanza, con los instrumentos, dirigiendo con las alabanzas. Hace falta obrero, hace falta. Si usted sabe de alabanza, si usted sabe de instrumentos, no se haga rogar, acuda al templo. Ahí en la parroquia, en el templo, en la iglesia, necesitan a alguien que utilice ese talento para poder alabar, glorificar su nombre. Mire lo que, para culminar, quiero indicarte esto. Esto me parece muy importante. Anoche, revisando en la palabra, esto dice el Señor, por ejemplo, en el Salmo, en el libro de Salmo, capítulo 50. Esto ordenó, mire, en el Antiguo Testamento, el Señor, el poderoso, es Dios y habló. Esto es la palabra escrita en Salmo capítulo 50. Convoco a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol, de extremo a extremo, de continente a continente. Desde el monte de Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con su resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba, a la tierra abajo, como testigo del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los ciegos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Algo más para agregar a manera de seguir reflexionando con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.
Felicidades a ti que compartes este mensaje. Te nutres con la palabra del Señor. Sigue estudiando la palabra. Busca al Señor. Busca al Padre. Busca a Dios Todopoderoso, el quien puede todo. No busquemos al Señor solamente cuando ya estamos hospitalizados, cuando sufrimos accidentes o cuando perdemos la casa. Al Señor hay que buscarle en todo tiempo, en la riqueza, en la pobreza. Pero mucho mejor si buscas al Señor cuando tienes los 5 sentidos activos. Cuando estás caminando, cuando estás bien, cuando tienes. Ama al Señor sin condición. Dios los bendiga. Saludos desde Trinidad, capital del departamento del Beni. Su servidor Rubén Villán. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Diga usted también eso. No se avergüence del Evangelio, de la palabra del Señor, porque es poder de Dios. No necesitamos armas de fuego, arma blanca, espadas, escudos, para adentrar, hablar la palabra. Usted solamente necesita esa palabra, esa Biblia, y saber de que si por causa del Señor perdemos la vida, somos humillados, somos insultados, somos apedreados, somos encarcelados, gloria a Dios. Nuestra morada está en el más allá. No somos de aquí, somos pasajeros todavía aquí. Nuestro verdadero hogar está en el más allá. Dios los bendiga. Saludos.